Lo que acaba de pasar en México es la prueba de que, cuando se hace bien el trabajo, se pueden golpear a los cárteles donde más les duele. Una sola operación ha sacudido las entrañas del crimen organizado y ha dejado claro que la lucha contra el narcotráfico no está perdida. Esta no fue una simple redada, ni un decomiso cualquiera. Estamos hablando de un golpe quirúrgico que desmontó una de las redes financieras más sofisticadas del crimen organizado en nuestro país. El gobierno, con una estrategia de inteligencia bien afinada, logró incautar una cantidad de dinero que deja sin aliento, $80 millones en efectivo. Pero eso no es todo. También se confiscaron un jet privado con tecnología de última generación y un sistema de transporte financiero clandestino que, hasta ahora, parecía imposible de tocar. Este operativo no fue un golpe de suerte ni una casualidad. No se trató de un simple soplo. Fue el resultado de meses de infiltración, seguimiento de transacciones, maniobras encubiertas y un engaño estratégico que hizo que el cártel mordiera el anzuelo. Detrás de esta jugada maestra está Omar García Harfuch, un hombre que el narco no ha podido ni comprar ni intimidar. Alguien que ha demostrado que con inteligencia, coraje y determinación, se puede poner contra las cuerdas a estos grupos criminales. En cada operación ha dejado claro que no le tiembla la mano para enfrentar a los cárteles con la dureza y la astucia que se necesitan en esta guerra. El golpe fue demoledor. Las fuerzas de seguridad interceptaron el avión antes de que el cártel pudiera reaccionar. Pero lo más impresionante no fue solo el dinero asegurado, sino la información que encontraron dentro del jet. Documentos, rutas, contactos, una red entera de lavado de dinero quedó expuesta. Lo que hallaron dejó en evidencia que los cárteles han perfeccionado sus métodos para mover su fortuna sin dejar huella en el sistema financiero tradicional. A lo largo de los años, estos grupos han ido evolucionando. Antes usaban prestanombres, compraban propiedades y montaban negocios falsos para lavar dinero. Fragmentaban grandes sumas en múltiples cuentas y recurrían a casinos y empresas fachada. Pero la tecnología ha cambiado el juego, y ellos han sabido adaptarse. Los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa que ha estado detrás de algunas de las estrategias financieras más avanzadas del narcotráfico, llevaron el lavado de dinero a otro nivel. Ya no dependen de bancos, ni de intermediarios. Construyeron su propio sistema de transferencia de dinero, uno que operaba literalmente en el aire. El Gulfstream G450 que aseguraron no era solo un jet de lujo, era un banco volador, una bóveda en movimiento diseñada para transportar millones sin pasar por aduanas, sin registros electrónicos y sin la necesidad de transferencias bancarias. La aeronave estaba equipada con tecnología de vanguardia que le permitía evadir radares y sistemas de detección aérea con tácticas propias de operaciones militares. Este avión no solo podía volar bajo el radar, sino que podía cambiar de matrícula en pleno vuelo, operando con múltiples identidades en una misma noche. Su sistema de inhibidores de señal de grado militar lo hacía prácticamente invisible para los radares convencionales, y sus comunicaciones encriptadas funcionaban en frecuencias reservadas para gobiernos y agencias de inteligencia. Era una máquina diseñada para la impunidad. Pero esta vez no les funcionó. Esta vez los atraparon. Y si el gobierno sigue con este nivel de precisión y contundencia, los cárteles podrían estar enfrentando su peor pesadilla. Los cárteles han llevado su juego a otro nivel, pero esta vez cometieron un error que les costó muy caro. Sus rutas estaban meticulosamente planeadas para aprovechar los puntos muertos en los radares, usando corredores aéreos donde la geografía les servía de escudo contra la detección satelital. Pero lo verdaderamente impresionante de esta aeronave no era solo su capacidad para moverse sin ser vista, sino el sofisticado sistema financiero que ocultaba en su interior. Cada billete dentro del jet estaba registrado digitalmente en una red clandestina diseñada exclusivamente para el cártel. No necesitaban bancos ni sistemas financieros convencionales, porque habían creado su propia infraestructura bancaria descentralizada. Cada paquete de dinero llevaba un código QR único, enlazado a bases de datos encriptadas almacenadas en servidores fuera del alcance de cualquier gobierno. Ya no dependían de cuentas bancarias ni de intermediarios. Habían perfeccionado un sistema donde el dinero en efectivo se movía sin dejar rastro, utilizando criptomonedas, encriptación avanzada y redes secretas en la dark web para garantizar la invisibilidad total de sus transacciones. El efectivo era transportado en paquetes sellados al vacío, listos para ser distribuidos en cuanto el avión aterrizara en pistas clandestinas o aeropuertos privados. Desde ahí, el dinero se dispersaba a múltiples destinos antes de ser lavado a través de inversiones legítimas. Era un sistema hermético, una estructura que les permitía movilizar cientos de millones de dólares sin que las agencias de inteligencia pudieran detectar ni un centavo. Pero algo salió mal. El poder del análisis de datos es un arma devastadora cuando se emplea correctamente, y esta vez, fue la clave para la caída del jet.
Las agencias de inteligencia llevaban meses rastreando patrones en movimientos financieros sospechosos que coincidían con vuelos nocturnos en rutas específicas. Había transferencias multimillonarias sin un origen claro, y los horarios de estas operaciones encajaban perfectamente con los despegues y aterrizajes de aeronaves en zonas que, en apariencia, no tenían nada irregular. Pero la lógica decía otra cosa: algo grande estaba ocurriendo. En lugar de lanzar una redada apresurada que alertara al cártel, se ideó un plan mucho más sofisticado. Se les hizo creer que sus operaciones seguían siendo invisibles, mientras en realidad cada uno de sus movimientos estaba siendo rastreado en tiempo real. Se filtraron informes falsos para hacerles pensar que las autoridades estaban enfocadas en rutas terrestres y marítimas, lo que les dio una falsa sensación de seguridad en su esquema aéreo. Paralelamente, agentes encubiertos lograron infiltrarse en su sistema de inteligencia, obteniendo información valiosa sobre sus rutas y mecanismos de evasión. El golpe final fue una trampa maestra. Se diseñaron movimientos ficticios en tierra para empujar al cártel hacia un corredor aéreo donde serían interceptados sin posibilidad de escape. Cuando el Gulfstream G450 despegó aquella noche, su destino ya estaba escrito. 2 aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana fueron desplegados para interceptarlo, mientras que en tierra, un escuadrón de la Marina y la Guardia Nacional aseguraba la pista donde la aeronave sería obligada a aterrizar. El operativo se ejecutó con precisión quirúrgica. Antes de que los tripulantes tuvieran tiempo de reaccionar, el jet ya estaba rodeado y bajo control de las autoridades. Dentro de la aeronave encontraron exactamente lo que esperaban: $80 millones en efectivo, listos para ser distribuidos. Pero la verdadera bomba no estaba en el dinero. En la cabina de mando había una laptop con información extremadamente comprometedora. Los archivos contenían detalles sobre operaciones financieras encubiertas con empresas fachada en al menos 5 países, registros de transferencias digitales, comunicaciones encriptadas entre los líderes del cártel y, lo más alarmante, pruebas de que el crimen organizado había logrado infiltrar sistemas gubernamentales y de seguridad. No solo habían perfeccionado la forma de mover su dinero sin dejar rastro, sino que también estaban espiando a las mismas agencias encargadas de combatirlos. Esto ya no era solo un golpe económico, era una crisis de seguridad nacional. El decomiso del avión sumió al cártel en el caos. Desesperados, intentaron recuperar la información a toda costa, ofreciendo millones en sobornos y ejecutando represalias dentro de su propia organización para encontrar al traidor que había permitido semejante golpe. Pero ya era demasiado tarde. Harfuch y su equipo les habían cambiado las reglas del juego. Las primeras horas tras el decomiso fueron de pánico dentro del cártel de Sinaloa. La pérdida de $80 millones en efectivo era un duro golpe, pero lo que realmente encendió las alarmas fue la información que las autoridades se llevaron. En cuanto la noticia comenzó a filtrarse en los círculos criminales, activaron protocolos de emergencia. Lo primero que hicieron fue buscar a los responsables. Para ellos, una operación de esta magnitud no podía haberse logrado solo con tecnología e inteligencia. Alguien había hablado. Las sospechas cayeron de inmediato sobre el equipo encargado de la logística de los vuelos. La paranoia dentro de la organización creció al punto de que comenzaron a eliminar a sus propios operadores en un intento desesperado por cortar cualquier filtración. Pero ya era tarde. El golpe había sido certero y el daño irreversible. Lo que parecía una operación imposible, terminó siendo un hito en la lucha contra el crimen organizado en México. Los cárteles creen que son intocables, que su maquinaria de dinero y violencia no puede ser detenida, pero lo que acaba de suceder con el golpe al jet privado de los Chapitos demostró lo contrario. Sus operadores en tierra, los mecánicos, los encargados del mantenimiento y hasta los mismos pilotos fueron sometidos a interrogatorios despiadados por sus propios sicarios. Querían respuestas inmediatas, necesitaban saber quién había filtrado la información. Pero nadie habló, porque simplemente no había habido un traidor. No fue una filtración, no fue una traición desde dentro. Fue el gobierno quien, con una estrategia quirúrgica basada en inteligencia, infiltración y manipulación, logró golpear el punto más frágil del cártel sin que ellos mismos se dieran cuenta. Los Chapitos estaban en shock. No entendían cómo su operación, supuestamente impenetrable, había fallado. Su sistema de evasión aérea había sido perfeccionado al punto de considerarse invulnerable. No podían aceptar que las autoridades hubieran descubierto su estrategia sin ayuda interna. Y peor aún, sabían que, si la laptop incautada estaba en manos del gobierno, toda su red financiera estaba al descubierto. No solo sus rutas de vuelo, sino también sus métodos de lavado de dinero, sus cuentas en bancos extranjeros, las propiedades que usaban para esconder fortunas en México y Estados Unidos, los esquemas que empleaban para comprar armamento y, lo más preocupante, las identidades de los operadores clave dentro de la organización. El daño era irreparable. Mientras los líderes del cártel entraban en pánico,
En una base militar de máxima seguridad, un equipo de especialistas en ciberseguridad trabajaba sin descanso para descifrar los archivos de la laptop confiscada. Sabían que los narcotraficantes podían intentar un ataque remoto para borrar la información. Sabían que había riesgos de autodestrucción de los datos. Pero también sabían que esa computadora era la clave para desmantelar no solo un avión repleto de billetes, sino toda la estructura financiera que mantenía en pie a los chapitos. Cuando los primeros datos fueron revelados, el impacto fue demoledor. La laptop contenía registros de transferencias multimillonarias a cuentas en paraísos fiscales, nombres de políticos y empresarios cómplices en la red de lavado, documentos que exponían la corrupción dentro de aduanas y cuerpos de seguridad, y lo más alarmante, mapas con rutas de tráfico no solo aéreo, sino también marítimo y terrestre. Era un manual completo de cómo operaba el cártel. El gobierno entendió que no podía quedarse solo con la incautación del avión. Tenían una oportunidad única en sus manos para lanzar un golpe aún más devastador. En Baja California, se rastrearon propiedades vinculadas a las transacciones encontradas en la laptop. En Jalisco, la Marina clausuró pistas clandestinas identificadas en los documentos. En la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República aseguró un búnker financiero del cártel. Cada paso que los narcotraficantes habían creído invisible ahora estaba siendo desmantelado. Pero los chapitos no iban a quedarse quietos. En Sinaloa, su respuesta fue brutal. En un intento desesperado por demostrar que aún tenían control, lanzaron ataques contra instalaciones de seguridad. Durante la madrugada, un convoy de sicarios armados con fusiles automáticos y lanzagranadas intentó asaltar una base militar en Culiacán. No buscaban recuperar el dinero ni la laptop. Su intención era mandar un mensaje. El enfrentamiento dejó varias bajas, pero no lograron su cometido. El gobierno estaba listo para la represalia. El presidente ordenó un despliegue inmediato de más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional en los estados más golpeados por la guerra contra el narco: Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. La orden era clara: contener cualquier intento del cártel de retomar el control. Pero en medio de esta escalada de violencia, llegó una noticia que estremeció a todos dentro del operativo. Los chapitos habían lanzado una amenaza directa contra Omar García Harfuch. El hombre que encabezó el golpe contra la organización se convirtió en su enemigo número uno. Sabían que mientras él estuviera al mando, la guerra no pararía. Pero esta vez la amenaza no era como las anteriores. No querían simplemente eliminarlo. Querían hacer de su asesinato un acto simbólico, un mensaje de terror para quienes se atrevieran a enfrentarlos. Las redes de inteligencia detectaron que los narcotraficantes habían desplegado células enteras con el único objetivo de cazar a Harfuch. Se ofrecía una recompensa millonaria por información sobre sus movimientos. Pero el gobierno no podía permitir que esto sucediera. Su seguridad fue reforzada con operativos encubiertos para evitar cualquier intento de atentado, y al mismo tiempo, los golpes contra el cártel se intensificaron. Cada vez que intentaban mover dinero, el gobierno bloqueaba sus transacciones. Cada vez que buscaban un refugio, la ubicación era detectada y asegurada. Por primera vez en años, el cártel estaba perdiendo la guerra. Pero la verdadera pregunta seguía en el aire: si el gobierno había logrado exponer toda la red de lavado, se habían decomisado $80 millones y un jet que operaba como banco volador, se habían sembrado la paranoia dentro de la organización, ¿qué más quedaba por descubrir? ¿Hasta dónde llegaba la infiltración del narco en los gobiernos y en los sistemas financieros? ¿Cuántos más estaban involucrados en la corrupción que permitía que estos aviones volaran sin ser detectados? Y lo más inquietante, si lograron interceptar este jet, ¿cuántos más estaban operando en ese mismo momento sin ser detectados? El golpe al Gulfstream G450 fue solo el inicio. No fue una simple incautación, fue un jaque mate estratégico que dejó claro que los cárteles ya no pueden operar con la impunidad de antes. Durante meses, la inteligencia mexicana y estadounidense rastreó sus movimientos, infiltró su red, manipuló sus rutas y los hizo creer que seguían en control cuando en realidad estaban caminando directo a una trampa. El error de los chapitos no fue solo confiar ciegamente en su propia invulnerabilidad. Fue subestimar a un gobierno que finalmente les ha aprendido el juego. Este avión no era un simple medio de transporte, era una bóveda con alas, un banco móvil diseñado para operar al margen del sistema financiero convencional. Sus métodos de evasión eran tan avanzados que jamás imaginaron que podían ser rastreados. Pero la inteligencia artificial, el análisis de datos y las nuevas estrategias de vigilancia aérea los delataron. Cada vuelo dejó una huella. Cada cambio de matrícula fue detectado. Cada transacción encubierta se convirtió en una pista que, tarde o temprano, los llevó a su caída. Y lo que las fuerzas de seguridad encontraron dentro del avión fue mucho más valioso que el dinero. La laptop incautada desnudó por completo la operación financiera de los chapitos.
Ahí estaban sus rutas de lavado, sus testaferros, sus empresas fachada, sus cuentas en el extranjero y la red de corrupción que los protegía. Para los chapitos, esto no fue solo la pérdida de 80 millones de dólares. Fue una crisis existencial. Por primera vez en mucho tiempo, estaban a la defensiva. Su estructura financiera quedó al descubierto. Sus métodos de evasión fueron vulnerados. Sus movimientos futuros ya no eran seguros. El cártel intentó contener el desastre con ejecuciones internas, con purgas dentro de sus filas. Pero su verdadero problema no era la paranoia, ni las traiciones. Era que la confianza dentro de su organización estaba rota. Y sin confianza, un cártel no es más que una bomba de tiempo a punto de estallar. Mientras ellos trataban de sobrevivir, el gobierno ya iba un paso adelante. Operativos continuaban, cuentas eran congeladas, propiedades aseguradas, pistas destruidas. La presión sobre los líderes del cártel aumentaba a niveles sin precedentes. Pero en el fondo, los chapitos sabían que su verdadero enemigo tenía nombre y apellido: Omar García Harfuch. Un hombre que sobrevivió a un atentado con armas largas en plena Ciudad de México, y que en lugar de rendirse, respondió con más fuerza. Sabían que no era fácil de eliminar. Sabían que cada intento fallido de asesinarlo solo traería más golpes a su organización. Y sabían que con él al mando, su tiempo estaba contado. El golpe al Gulfstream G450 no fue solo una incautación. Fue una declaración de guerra. Pero esta vez, los cárteles ya no son quienes dictan las reglas del juego. La batalla ha cambiado. Y ahora, la pregunta es: ¿cuánto tiempo más podrán resistir antes de que el gobierno termine por destruirlos por completo?